Ingeniero, la pregunta que es clave siempre va en los asesoramientos es, ¿en cuánto tiempo voy a recuperar la inversión? Bien, Es siempre la pregunta clave que todos están pensando, bueno, listo, voy a hacer una inversión, hay que evaluar, bueno, ¿qué tengo? Con el asesoramiento buscamos la forma, como usted siempre lo dice, ingeniero, la idea es que en los asesoramientos no es vender, digamos, procesos, sino cómo el productor gana más dinero, según su contexto, su ambiente. Entonces, ¿qué responder a esa pregunta de el recupero de la inversión? claro, muy buena. Yo acá hay que ver, cuando uno va a analizar la TIR, la VAN, el recupero de inversión, esto le digo siempre, no es solo un Excel, que en el Excel puede dar lo que uno quiera dentro de determinado rango, en mercado optimista, pesimista, devaluación, sin devaluación y demás, pero siendo concreto, lo primero que te va a dar es que vos como productor agropecuario vas a poder seguir siendo productor agropecuario, que eso no es menor. Te va a dar una sustentabilidad en tu producción principal, porque hay muchos productores que tienen pequeño campo, que salen a alquilar campo y que hoy no pueden competir con los precios reales de alquiler que se están pagando porque, por ejemplo, hay un girasol o hay un maní. Hay mucha gente que hoy quedó afuera porque donde empieza a haber productos mucho más rentables, mucho más viables, o entran jugadores de afuera al negocio, los precios de los alquileres de la tierra, el alquiler de la tierra, que recordemos en Argentina el 70% de la tierra, el que la trabaja no es dueño de la tierra, sino que el productor agropecuario, como ya salió del negocio justamente por no tener proyectos, por no ser eficiente desde el punto de vista de la economía de escala, o por no querer, o porque el campo era del abuelo, del padre y no de ellos, o por dedicarse a otra actividad. Entonces, lo primero que te va a dar esto es que vas a poder seguir te dedicando a ser productor agropecuario. Que eso no es menos. En cambio, el que antes decía, no, yo tengo el maíz y la soja, pero crío chancho, ese crío chancho, o crío cerdo, o chancho ya no hay más, o crío pollo, ya hoy eso dejó de existir. El que hoy produce cerdo es cuestión de tiempo para que desaparezca si no tiene 2.000 o 3.000 madres. Entonces, el productor que tenía grano y que le daba un poquito de valor con el cerdo, con esto de la escala, eh, va a desaparecer. Entonces, ese productor agropecuario que en vez de criar cerdos tiene un molino de maíz, se va a poder seguir dedicando a eso. Y esto es lo más importante del proyecto. Después el recupero de inversión va a depender mucho de lo comercial y del capital enterrado que ya tenga. A mí me tocó, hay plantas que hemos recuperado el dinero en menos de 2 años, pero uno tiene que apuntar a entre 3 y 5 años. Es lo normal en un proyecto productivo como esto. Que son valores increíbles. ¿Y por qué? Porque radica en cómo está armado el proyecto. Está armado con productores agropecuarios, está armado en el campo del productor agropecuario, y estas cosas son las que le ganan a la industria, que está en un parque industrial, que son inversionistas, que saben de máquinas o que saben de los procesos que tienen los clientes. Pero la realidad es que eh, esa información, ese conocimiento de mercado que se adquiere con el tiempo, termina ganando el que es líder en costos. Es decir, claramente acá yo siempre digo que los costos no ponen los precios, sino que los precios ponen los costos. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando vos tenés una industria que tiene un determinado costo en un parque industrial, que tenés que traer grano del campo, y después tenés que llevar los subproductos del campo, y que tenés que comprar y pagar el grano a 7 días, y tu cliente a vos te paga 60 días, tenés un capital de trabajo de 53 días. Bueno, todos estos costos hacen de que no se pueda llegar al precio de producto que a veces uno quiere competir, ¿no? Entonces, en cambio, el productor agropecuario que ya tiene grano y que se instala en su campo, que le da valor agregado, cuando compara las posibilidades, che, o vendo el grano a puerto, o vendo esto
a determinado precio, total, yo ya le gano respecto a la actividad que hacía. La industria no puede competir y eso es lo que uno quiere abrirle los ojos a los productores agropecuarios y por qué se tienen que agrupar y por qué tienen que plantear la planta en el campo. En el futuro, gracias a la tecnología que hay, los equipos que hay, nosotros ahora ya estamos armando un molino que es sin personas. Es decir, que el molino no necesita de personal para el trabajo. Y esto parece disruptivo, pero hoy la tecnología ya está, parte gracias a China. Entonces, ¿qué costo tengo yo si soy un productor agropecuario y puedo producir sin personal? El costo de la energía, el costo del mantenimiento, el costo de un servicio a distancia, pero esto es lo realmente disruptivo. Y esto es lo que uno plantea en estos proyectos. Vamos a salir del campo directamente con un producto para consumo humano. Y ahí es donde va a estar el repago y sobre todo la competitividad. Estos proyectos, yo siempre digo, yo no los hago pensando en el repago, más allá que es una pregunta, los hago pensando en el FODA, en las fortalezas, las oportunidades, en las debilidades y la amenaza de qué? De la industria y del productor agropecuario. Este proyecto trabaja justamente en los FODA, de la actividad actual, que es el productor agropecuario, que tiene como fortaleza, que tiene el grano, y vos el grano lo tenés vos, el grano es tuyo, no es de la gran multinacional, es tuyo. Es una fortaleza y tiene la oportunidad de ir a darle el valor agregado. La debilidad que tiene es que no tiene escala, no tiene escala, por eso sí o sí se tiene que asociar. La otra debilidad es que no conoce del nuevo negocio, sí o sí tiene que buscar dentro de su equipo personal que tenga experiencia. ¿Y qué amenazas va a tener si depende todo de él? Las amenazas surgen solo de sus debilidades, porque la amenaza, lo que puede ocurrir es que haya muchos productores y bajen el precio, pero estamos hablando del maíz, el segundo grano más consumido en, en el mundo, el más producido. Entonces, la verdad que en el repago, como siempre digo, son proyectos de menos de 5 años. Yo no trabajo en proyectos de 10, 20 años, 15 años, ¿no? Son siempre menos de 5 años. Pero por sorpresa, uno ve que hay inversiones, que los recuperos de inversiones fueron antes. Entonces, cuando uno lo compara con, me compro un departamento en pleno centro para alquiler, me pongo una industria, un departamento en Argentina se recupera en 30 años. Esto estamos hablando de 5 años. Lo que pasa es que en el departamento eh, uno está en esa actividad también y los compara constantemente y cuando uno ve una actividad productiva no quiere saber más nada con los departamentos. Es decir, ocurre muchas veces esto, cuando uno entra a la industria no quiere saber más nada ni siquiera con producir grano, porque la industria, los márgenes, las rentabilidades que tiene, sobre todo en países subdesarrollados como el nuestro, donde la gran rentabilidad se la quedó la industria, uno no ve que los productores agropecuarios crecen mucho, ve que las industrias crecen mucho. Eso es porque hay una transferencia de valor, ya ahí entramos a la parte filosófica de esto, que no es el objetivo de estos talleres, pero si el productor agropecuario se da cuenta de la fortaleza que tiene agrupándose, los recuperos de inversión van a ser mucho más elevados de lo que uno piensa. Pero esto se hace para que se puedan seguir dedicando a ser productores agropecuarios. De lo contrario, va a pasar como pasó en Argentina en la época del 90 y demás, que va a haber una acumulación de tierra que ya no va a ser más, que el 70% trabaja, va a ser que el 80, el 90, ya la tierra va a dejar de ser trabajada por los grandes productores, que los grandes productores a la vez trabajan para las grandes multinacionales, por lo cual eh, hay una concentración que la forma de detenerla es a partir del valor agregado y de la producción en el mismo campo, que genera arraigo, que genera un trato con el intendente que del pueblo, que es mucho más cercana, y que el problema que vamos a tener es que cuando estos emprendimientos empiecen a crecer, van a necesitar de una mano de obra que el pueblo no la tiene. Entonces los intendentes, las organizaciones gubernamentales, civiles, van a tener que hacer cosas para que la gente se quiera ir a fincar en los pueblos.
Ese es un poco el planteo. Pero eso, lejos de ser un problema, es una gran oportunidad para el nivel de desocupación que tienen nuestros países sudamericanos, ¿no? O, dicho de otra forma, en algunos lugares no hay mucha desocupación, pero los empleos son de un poder adquisitivo muy bajo, es decir, no son empleos de calidad. Esto hace que por el nivel de automatismo y el nivel de valor agregado, uno pueda pagar salarios significativos. Entonces, da empleos de calidad, da pocos empleos, en esto hay que ser claro. Estos proyectos, estos procesos, pero pocos significan 10, 15 empleos, entre todo, que para un pueblo, dos o tres proyectos de esto, no te alcanza la gente directamente. Así que, digo, 15 personas en una gran ciudad no es nada, pero en un pueblo le cambia la vida al pueblo, que es lo que apuntamos con esto. ¿Buscas una asesoría profesional? En la parte inferior encuentras toda la información.